Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con el propósito de compartirles otro fascinante video tutorial que en esta ocasión lleva como título La religión en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo primero que debemos de entender a la hora de estudiar el tema de las religiones. Y la base bíblica está en Santiago 1, versículos 26 al 27, que dicen así: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En el versículo 26 encontramos lo siguiente: la religión del tal es vana. Luego, en el versículo 27 agregamos: la religión pura y sin mácula. Al conectar estas dos declaraciones, nosotros podemos concluir que lo primero que debemos de entender a la hora de estudiar el tema de las religiones es que no son todas las religiones las que son puras y que son buenas, porque el texto dice que hay una religión pura y sin mácula, que es la buena, pero también hay una religión vana, que obviamente es la religión mala. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver cuál es uno de los más graves peligros de las personas que son muy religiosas. Y la base bíblica está en Hechos 17, versículos 22 al 23, que dicen así: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. En el versículo 22 encontramos lo siguiente: Entonces Pablo dijo: Varones, en todo observo que sois muy religiosos. Luego el versículo 23 agrega: Porque mirando vuestros santuarios, hallé esta inscripción: Al Dios no conocido. Esto significa que uno de los más graves peligros de las personas que son devotas a su religión, aunque ésta sea vana, es que terminan adorando a un Dios que ni siquiera ellos conocen. Porque el texto dice que adoraban al Dios no conocido. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver en qué basan su experiencia aquellos religiosos que ni siquiera conocen al Dios a quienes adoran. Y la base bíblica está en Nehemías 8, versículo 18, que dice así: Y leyó Esdras
en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: desde el primer día hasta el último, hicieron la fiesta solemne, hicieron solemne asamblea, lo hicieron según el rito. Esto significa que en lo que basan su experiencia aquellos individuos que se aferran a la religión vana, desde el primer día hasta el último día, de acuerdo al texto bíblico, y partiendo del hecho que ni siquiera conocen al Dios a quienes adoran, es que se enfocan en puras ceremonias, en puras fiestas, en puras asambleas y en puros rituales. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver cómo describe Jehová el Señor a la gran mayoría de religiosos en los últimos días. Y la base bíblica está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, que dicen así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a mirar con cuidado lo que dice el texto bíblico. También debes saber que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Obviamente, al leer la descripción de la condición de los seres humanos, a primera instancia nos parece ser que Dios está hablando de las personas mundanas, porque la lista de pecados interminable describe la condición de personas inconversas. Sin embargo, al analizar lo que dice el versículo 5, tenemos que concluir que en realidad Dios está describiendo la condición religiosa de la gran mayoría de personas que son pura apariencia. Son personas que están aferradas a la religión que es vana, porque dice el texto bíblico que tendrán apariencia de piedad, es decir, tendrán apariencia de ser personas piadosas, tendrán apariencia de ser personas consagradas, tendrán apariencia de ser personas espirituales, tendrán apariencia de ser personas buenas, tendrán apariencia de ser personas cristianas, pero en realidad
negarán la eficacia de ella. En otras palabras, la vida pecaminosa que llevan niega que en realidad estén conectados a Cristo porque no tienen poder para vencer el pecado, al igual que los mundanos que tampoco vencen el pecado. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver en qué se convierten los religiosos más conservadores que no llevan una vida de pecado de forma abierta y descarada. Y la base bíblica está en Hechos 26, versículo 5, que dice así: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dicen así: también yo desde el principio, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. En otras palabras, en lo que se convierten las personas aferradas a la religión vana, que son más conservadores porque no llevan una vida de pecado de forma abierta y de forma descarada, es en fariseos fanáticos, legalistas, extremistas, rigurosos y completamente desequilibrados. Teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver en qué momento es que en realidad la religión comienza a surtir efecto en la vida del creyente. Y la base bíblica está en Lucas 10, versículos 39 y 42, que dicen así: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Quiero que miremos lo que dice el versículo 39. María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra y ha escogido la buena parte. Eso significa que el momento cuando en realidad la religión comienza a surtir efecto en la vida del creyente es cuando este individuo comienza a pasar calidad de tiempo sentado a los pies de Jesús cada día de la semana, cada día de su vida, buscando llenarse más y más de la palabra de Dios, más y más del Espíritu Santo, sin importar si ese día es feriado, si ese día es su cumpleaños, si ese día es Navidad, si ese día es Año Nuevo, cualquiera que sea el día, este individuo aplica la enseñanza bíblica que para mí el vivir es Cristo. Así que cada día que viva voy a dedicar calidad de tiempo a los pies del Maestro, que es Cristo Jesús. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 7, donde queremos ver qué es lo que tiene que suceder en la vida de los creyentes
como resultado de pasar calidad de tiempo con Cristo. Y la base bíblica está en Hechos 11, versículo 26, que dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: y se congregaron allí todo un año, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Es decir, que no fue después de un día, no fue después de una semana, no fue después de un mes, no fue después de un trimestre, no fue después de un semestre, sino que el texto bíblico dice claramente que después de un año de pasar calidad de tiempo con Cristo Jesús, las personas comenzaron a llamar a los discípulos cristianos porque hablaban como Cristo, porque vestían para la gloria de Cristo, porque comían para cuidar el templo de Cristo, porque vivían para glorificar a Cristo, porque andaban como anduvo Cristo y porque reflejaban el carácter de Cristo. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuál es la confusión más grande que suele darse en el mundo religioso. Y la base bíblica está en 2 de Corintios, capítulo 5 y el versículo 17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiero que miremos cómo inicia el texto bíblico. De modo que si alguno está en Cristo. Es muy importante notar que el texto no dice de modo que si alguno está en la religión, porque la gran confusión que suele darse en el mundo religioso es que muchos creen que la religión es sinónimo de Cristo, que la religión es equivalente a Cristo, cuando en realidad muchas personas pueden estar en la religión vana y siguen siendo la misma criatura y siguen teniendo los mismos viejos hábitos y siguen viviendo la misma vieja vida y siguen practicando los mismos viejos pecados, porque en la religión no hay poder para vencer. En la religión no hay poder para cambiar. Pero si alguno está en Cristo, como Cristo sí tiene poder, entonces esa persona llega a ser nueva criatura en Cristo y esa persona deja las cosas viejas en el pasado y hace todas las cosas nuevas porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver cuál es una gran verdad que nosotros no debemos de olvidar cuando analizamos el tema de la religión de Cristo. Y la base bíblica está en Hechos 7, versículos 38 al 39, que dicen así: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto
con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. En el versículo 38 encontramos lo siguiente: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Luego el versículo 39 agrega: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que una gran verdad que no debemos de olvidar cuando analizamos el tema de la religión de Cristo es que en la congregación, en la religión de Cristo, hay muchas personas rebeldes que no quisieron obedecer, que más bien desecharon el mensaje y desecharon el mensajero, porque aunque están en la religión de Cristo, aunque están en la congregación, el texto dice que en sus corazones se volvieron a Egipto. Eso significa que físicamente están en la congregación, físicamente están en la religión, pero en sus corazones están en el mundo. Con eso claro, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver por qué razón es que debemos de ser cautelosos con el gozo que sentimos al servirle al Señor en la religión. Y la base bíblica está en Lucas 10, versículos 17 y 20, que dicen así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor. Luego el versículo 20 agrega: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la razón por la cual debemos de ser muy cautelosos con el gozo que sentimos al servirle al Señor es porque a pesar de estar gozosos en las cosas de Dios, a pesar de estar activos en las cosas de la iglesia, a pesar de ser miembros oficiales de la junta de la iglesia, a pesar de conocer el teje y maneje de todos los asuntos de la iglesia, la Biblia nos enseña que corremos el riesgo de no estar inscritos en el libro de la vida del Cordero que está en los cielos, aunque estemos inscritos en los libros de la iglesia aquí en la tierra, porque la religión no tiene facultad de salvar, sino que Cristo, el Señor, es el único que nos puede salvar. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado.
Y lo primero que vimos fue que no todas las religiones son puras y son buenas, porque la Biblia declara que también existen religiones que son vanas. Por otro lado, nosotros vimos que los individuos que están aferrados a la religión vana ni siquiera conocen al Dios a quien dicen que están adorando. Vimos también que estos individuos que no conocen al Dios a quienes adoran, enfocan su religión a los rituales, a las fiestas solemnes y a las ceremonias. De hecho, nosotros vimos que Dios compara a los religiosos del tiempo del fin con los mundanos que viven esclavizados al pecado y que no tienen poder para vencer porque sus vidas son de pura apariencia. Además de eso, nosotros vimos que las personas que son más conservadoras y no se atreven a llevar una vida de pecado de forma abierta y descarada, tienen la tendencia a convertirse en fariseos, fanáticos y legalistas. De hecho, nosotros vimos que si no dedicamos calidad de tiempo a los pies del Maestro, a los pies de Cristo Jesús, la religión como tal nunca surtirá efecto positivo en nuestras vidas. Sin embargo, los que decidan ocuparse en pasar calidad de tiempo con Cristo Jesús de forma constante, de forma perseverante, sin excusas, sin justificaciones, tarde o temprano serán reconocidos por los demás como verdaderos cristianos. Por otro lado, nosotros vimos que uno de los errores que suelen cometerse en el mundo religioso es creer que la religión y Cristo son sinónimos. Es creer que la religión es equivalente a Cristo. Vimos también que en este contexto de la religión es muy importante recordar que aún en la congregación, en la religión de Cristo, hay muchas personas rebeldes, hay muchas personas desobedientes que rechazan el mensaje y rechazan a los mensajeros. Y lo último que nosotros estudiamos fue que debemos de ser muy cautelosos con el gozo que experimentamos en la religión, porque aunque estemos inscritos en el libro de la iglesia, corremos el riesgo de no estar inscritos en los libros de los cielos, porque ninguna religión tiene la facultad de salvar, ya que el único que nos puede salvar es Cristo nuestro Señor. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle a dedicar calidad de tiempo en la religión pura y sin mácula delante de Dios nuestro Padre, a los pies de nuestro Maestro, que es Cristo Jesús, cada día de su vida, sin importar si es feriado, si es su cumpleaños, si es Navidad, si es Año Nuevo. Todos los días necesitamos estar a los pies de Jesús. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto
y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.